sigo buscándole, a ver si le encuentro por ahí la intención a Donald Trump por lo que dijo ayer de Claudia Sheinbaum. Le voy a pedir a un amigo que le sabe a estos temas, que está al pendiente de las relaciones bilaterales, que me dé su opinión. Pero si usted no estaba enterado, Donald Trump no solamente ensalzó, se desvivió en elogios, sino que hasta le agradeció a la maravillosa mujer, así lo dijo este cabrón, Claudia Sheinbaum. Por un lado, qué chingón, porque queda claro que Claudia Sheinbaum le está ganando la batalla al orangután naranja, con inteligencia, con cabeza fría, diría la presidenta. Pero ¿qué hay detrás de esto? Se cumple lo que ayer dijo en la mañanera la presidenta. Qué extraño que en un momento dicen que son amigos de México y en el otro nos están buscando crucificar con esto de declarar terroristas a los cárteles, porque no es defender criminales, son las implicaciones. Esto fue lo que dijo ayer en un evento Donald Trump. Talking about United States of America, what is one cultural habit in the US business that the rest of the world could learn from? What is the best practice that? Well, I think we love our families, but I think a lot of the world loves their families. You know, I was speaking to the head of Mexico because I complain constantly about people pouring in. Now our border is the strongest border we've ever had. We've gone from the worst border ever in history to the strongest border. But I was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. I said, you're not a big drug taking nation. And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. We do too. We have very strong, our families are devastated by what's happening with fentanyl, and China will not be doing, we're going to make a deal with China. They were not letting that happen anymore. And I had a deal, by the way, before I left, I had a deal with President Xi where they were going to give the maximum penalty to anybody making fentanyl and sending it into the United States. And their maximum penalty is the death penalty, and it would have stopped. But when the election turned out to be a rigged election, but that's okay. When an election turned out to be, it was an election that shouldn't have happened. All the things that happened. I'll give you an example. We wouldn't have had October 7th, Israel attack. We wouldn't have had Ukraine and Russia fighting. We wouldn't have had inflation. We wouldn't have had all of these things that, happened. But in speaking with her, she said about family values, I said, well, you're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly. What a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. But I saw some of the ads and they are really violent. I said, you have to make them strong. Your skin practically comes off after a period of time. You lose your hearing. You lose your teeth. It is terrible. And we show this happening to people. And I think we're going to, we did very well with, we had blue ribbon committees headed up by the First Lady of the United States and a lot of other people that, they have no idea the viciousness of these cartels and these people. And they're smarts. They're very smart, tough people. Making a fortune, by the way, an absolute fortune. But we got it down 18%, which was a record. But 18% is not great when you think about it. I think we could get it down 50 or 55 or maybe even 60% with advertising. So
she really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the president of Mexico, thank you very much. I appreciate it. But we're going to do a great advertising campaign saying how bad it is, how drugs are so bad for you. Bueno, ahí están las palabras de Donald Trump y cómo responde la presidenta en la mañanera. Me fascinan los finales felices. Los fabricantes y vendedores de armas de fuego en Estados Unidos serían cómplices de terrorismo si termina prosperando esto que entraría en vigencia de designar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. ¿Qué industria le da mucho dinero a personajes, a políticos como Trump? El de las armas de fuego, la Asociación Nacional del Rifle. Ahí se lo dejo para que me dé su opinión el reportero independiente, amigo de Sin Censura, Manuel Hernández Borboya. Manuel, ¿cómo hay temas en estos días? Ha estado intensa la semanita. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues sí, está bastante álgido ahorita el ambiente político con todo este asunto de los cárteles como organizaciones terroristas y demás. Y pues muy contundentes algunas de las respuestas de Claudia Sheinbaum, aunque creo que también ayer la pusieron ahí contra la pared con el asunto de los sobrevuelos de la CIA. Entonces, pues han pasado muchas cosas en la última semana. ¿Cómo ves Trump desviviéndose en elogios y agradeciendo a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves las declaraciones de la doctora? Ayer no le tengo miedo a Trump porque el pueblo me respalda. Si bien es cierto, hay situaciones polémicas, que si los drones, que si esto, que el otro, pues hoy, vamos a jugar este juego de grupos terroristas, pues las armerías tendrían que ser también señaladas por armar a terroristas, si así lo vemos. En fin, muchas cosas, Manuel. Sí, me parece que esa es una respuesta muy hábil de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, decir, bueno, si ustedes van a declarar como narcoterroristas a los cárteles de la droga, pues entonces ustedes están armando a las organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, me parece que es una vuelta retórica muy, muy hábil que está posicionando la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha convertido en un referente de cómo lidiar con Donald Trump. Incluso ya algunos medios gringos como el Wall Street Journal y demás hablan de que Claudia Sheinbaum tiene el manual a nivel mundial de cómo lidiar con este personaje. Sin embargo, también es cierto que van avanzando en su proyecto de tratar de invadir México. Yo, para cómo se está proyectando el escenario, veo casi ¿cómo llamarlo? Casi impostergable o casi inevitable, es la palabra, que en algún momento vayan a bombardear con drones territorio mexicano. O sea, se han dado muchos pasos en esa dirección. ¿Tanto así, Manuel? Sí, pues siguen avanzando en ese proyecto. Los sobrevuelos de la CIA, pues ya son la antesala de lo que sigue. O sea, ya el siguiente paso después del sobrevuelo, pues es arrojar unas bombas o con los mismos drones, pues ya dirigirlos a blancos específicos. Donald Trump estuvo a punto de hacerlo en su mandato anterior y en pues viene más recargado. Hay una serie de leyes que están promoviendo en Estados Unidos que no han tenido mucha difusión, como el hecho de que puedan contratar incluso mercenarios para combatir a los cárteles de la droga. Algunas compañías, la compañía de mercenarios más grande del mundo, Blackwater, ya también está metido en estas negociaciones. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas, ¿no? Donald Trump es un personaje que se le ha pasado en el bluff todo el tiempo. Usa mucho este asunto de la zanahoria y el garrote. Un día te pega, el otro día te echa flores, te vuelve a pegar el otro día. Entonces, va manejando así el rollo, ¿no? Yo creo que Sheinbaum ha sido muy hábil para anticiparse a muchos de estos asuntos, como por ejemplo la campaña contra el fentanilo, que la diseñaron precisamente para tenerle cómo responder
a Donald Trump. El tema de las detenciones de integrantes del crimen organizado, más de 10,000 desde que Sheinbaum asumió la presidencia de la República hace ya poco más de 3 meses. Pero me parece que todavía ese tema de las detenciones del crimen organizado sigue faltando un mejor ejercicio de comunicación política, porque aunque se digan las cosas en la mañanera, lo cierto es que no están teniendo la resonancia que deberían, porque hay ahí un embudo de la prensa corporativa que está atizando muy fuerte con esto de que, pues siguiendo la retórica y la narrativa gringa del narcogobierno y estas cosas, ¿no? Que también ha impulsado Trump. Ojo con ese tema, o sea, porque sí, por un lado, Sheinbaum es una mujer maravillosa, estoy aprendiendo de ella y demás, y por otro lado, pues siguen avanzando en esos otros frentes, ¿no? Entonces, a mí me parece que la situación está en un momento muy delicado y que ahorita es momento de apoyar a la presidenta ante toda esta campaña que se está desatando entre los corifeos del New York Times, de la CIA, de la narrativa del imperialismo estadounidense, que lamentablemente hay muchos en México y están tratando de inflar ese tema con estos asuntos, ¿no? Pues aquí ya la semana pasada denunciamos o señalamos a varios periodistas mexicanos que han estado girando en la órbita de USAID, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que son los mismos que salen a defender al New York Times en su campaña de mentiras contra México. El New York Times ha sido históricamente uno de los boletines de la CIA, en la que están posicionando algunos temas, y sigue el asedio mediático por varios frentes, ¿no? Entonces, me parece que aunque la presidenta ha tenido una postura muy inteligente para responder a estos señalamientos de Donald Trump, hace falta acompañamiento. Y en estos momentos no veo que por ejemplo, el partido le esté ayudando con temas como lo de afiliar a Yunes y estas cosas que están desviando la atención en la prensa corporativa, que están generando ahí algunos temas, cuando realmente se necesita poner la atención en este asedio imperialista que está padeciendo México actualmente. Y por cierto, veo que hay una narrativa desde el conservadurismo, desde los, perdón por lo que voy a decir, los derechosos de mierda, así nos quieren tratar a los zurdos de mierda, pues ahí voy. Dicen que el enemigo de México es el narco, no Estados Unidos, y veía que tú publicabas y lo publicas muy bien, dices, el narcotráfico es gestionado desde Estados Unidos. Y bueno, el tema de las armas también, a mí me, pues debo de decir que no sé si la palabra es complace, pero me da muchas esperanzas que por fin pareciera, salvo que tú tengas otra opinión, que el tema de las armas es tomado con seriedad, con firmeza. Si bien es en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard como canciller, que se somete o se introduce esta demanda contra las armerías, que podría reforzarse, como lo ha dicho la presidenta, también desde Estados Unidos pareciera que pues ya no es así como ahí cualquier cosa, entendiendo el poder de la Asociación Nacional del Rifle, pero qué bueno que lo apuntas y eres de los pocos que lo dice. El narcotráfico está siendo gestionado desde Estados Unidos. Digo, la presidenta ha preguntado por qué no hay cárteles o por qué no hay capos que son arrestados en Estados Unidos. Bueno, tal vez porque es un muy buen negocio para la DEA y para esta lucha contra las drogas, pensar más allá de las fronteras de Estados Unidos y no hacia el interior en donde está el consumo, querido Manuel. Sí, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado en el blanco con ese tema de las armas, y sobre todo porque hay evidencia que sostiene esta situación. Realmente, quien ha controlado Estados Unidos desde las sombras, desde el Estado profundo, es el complejo militar industrial desde después de la Segunda Guerra. De hecho, el que pone el término del complejo militar industrial sobre la mesa, el que construye ese concepto, es un expresidente de Estados Unidos, el presidente Eisenhower, que al final de su mandato advertía sobre el peligro que tenía el crecimiento de poder de este grupo enquistado dentro de las estructuras del Estado en Estados Unidos. A los pocos años ocurre el asesinato de Kennedy,
que es precisamente manejado y orquestado por el complejo militar industrial a través de la CIA, que es uno de sus brazos operativos. Son los mismos que tronaron a Nixon con lo del Watergate, son los mismos de las Torres Gemelas, de la guerra en Irak, etcétera, etcétera, donde George Bush, por ejemplo, sobre todo George Bush padre, tuvo un papel protagónico en el manejo de los aparatos de inteligencia en Estados Unidos a lo largo de todo el final del siglo XX, y que explica mucho de cómo ha funcionado esta economía de guerra para beneficiar a los productores de armas, que son los mismos que están armando a los cárteles de la droga mexicanos. No dicho por México, dicho por sus propias agencias, como la Agencia de Armas y Tabaco, la ATF, que son los mismos que entregaron 2,000 armas vía la Operación Rápido y Furioso en lo más álgido de la guerra de Felipe Calderón y Genaro García Luna, precisamente para incentivar la violencia en México, y que ahora esa misma agencia reconoce que aproximadamente el 75% de las armas de alto poder de los cárteles de la droga provienen del complejo militar industrial estadounidense y su mercado de armas que están realizando allá, ¿no? Creo que los datos son muy contundentes, hace falta afianzar la narrativa. Lamentablemente, creo que todavía no hay una conciencia muy clara, tanto en México como en América Latina, que la principal batalla y la principal manera de hacer frente al imperialismo estadounidense es a través de la batalla cultural, de los medios de comunicación, de los aparatos ideológicos, de las universidades. Es decir, es una batalla cultural, porque ahí están los datos, ahí está documentado cómo la CIA creó a los cárteles, tanto en México como en Colombia, al cártel de Guadalajara, al cártel de Medellín, cómo han gestionado históricamente el narcotráfico a su conveniencia, pactando con los chapitos para generar una oleada de violencia en Sinaloa, de la cual todavía no salimos. La prensa corporativa lo que hace, pues es decir, ay, mira cuánta violencia hay en Sinaloa, para tratar de exacerbar los ánimos, calentar la plaza, como se llama coloquialmente, generar condiciones de golpe de Estado o generar condiciones para el intervencionismo de Estados Unidos, pero nunca explican ni nunca ahondan en las causas de por qué se está generando esta violencia. Entonces me parece que el tema de las armas, si tú le jalas la hebra hasta llegar al complejo militar industrial, no solamente puede sentar un gran precedente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque esta misma forma de operar, pues lo han hecho también en Medio Oriente, armando a grupos terroristas, como por ejemplo los que ahorita están en el gobierno en Siria, por ejemplo, pues que es una versión de Al Qaeda en Siria, con otro nombre, con otro membrete, HTS, que también lo fueron construyendo los aparatos de inteligencia, y me parece que ahí está la evidencia, ahí están los datos, ahí está la narrativa que México debe de impulsar, pero que lamentablemente no tenemos los aparatos culturales para que este mensaje trascienda y tenga también una influencia en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, se celebraba el hecho de que la compañía de entretenimiento Netflix va a invertir una cantidad importante de dinero para producir películas y series, pero al mismo tiempo, pues estos mismos aparatos ideológicos, estos aparatos culturales de entretenimiento, pues son los mismos que han lanzado las narcoseries, como la de Narcos México, que son aparatos de propaganda estadounidense, precisamente para tratar de seguir con su aparato o su estructura de dominación imperialista sobre México. México necesita responder en esos mismos términos, con películas, con libros, con series, con una serie de situaciones que hoy no las tenemos. Todos los diarios están prácticamente en contra de Claudia Sheinbaum, reproduciendo la narrativa gringa del narcogobierno, asusando ese tipo de situaciones. Con las televisoras pasa lo mismo. Los medios públicos no tienen el alcance todavía que se necesita para responderles en esos términos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, México creara un medio de comunicación con sede en México, pero también en Estados Unidos,
también en idioma inglés, para responderle en sus propios términos y con sus propios expertos y su propia manera de entender el mundo a los estadounidenses, por ejemplo, con este tema de las armas, como han hecho los medios rusos, que me parece que es el caso paradigmático, ¿no? Que les ha permitido sortear ahí algunos temas difíciles en cuestiones de narrativas. Me parece que ese tipo de situaciones lo debería de implementar México y debería de empezar a invertir en ese tipo de proyectos para que los mensajes que salen en la mañanera no tengan la trascendencia que ameritan esos temas y no se queden ahí como atrapados muchas veces en las narrativas o en las estructuras mediáticas que son completamente afines a los intereses del imperialismo estadounidense, como el pasquín del New York Times, entre otros, que tiene una gran resonancia aquí entre los sectores de la derecha mexicana, que están más dispuestos a que nos invade Estados Unidos y Donald Trump a defender a la presidenta de México, ¿no? Afortunadamente, esos sectores, a pesar de que hacen mucho ruido y que tienen el control de la esfera mediática, son minoría, porque a final de cuentas, como bien lo dijo Claudia Sheinbaum, no le teme a Donald Trump precisamente porque tiene respaldo popular de más o aproximadamente en el 80%. Y eso es a lo que hay que apostarle, precisamente porque estamos muy rezagados en temas de infraestructura mediática, en temas de infraestructura en redes. La derecha mexicana. Que me platicaban, por ejemplo, pues que prácticamente no hay servidores en México para el Internet. Varios de los servidores, por ejemplo, de Teléfonos de México, de Carlos Slim, están en Houston, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos muy rezagados en toda esa estructura mediática y creo que necesitamos cobrar conciencia, seguir posicionando estos temas, porque se necesita infraestructura en términos mediáticos para dar la batalla cultural. ¿Dónde está el Fondo de Cultura Económica? Deberían estar produciendo libros precisamente para responderles con datos, con documentación, con narrativas, este tipo de situaciones, pero pues, se la han pasado pues simplemente repartiendo libros baratos para la gente, lo cual me parece muy bien, pero que no es suficiente. Se necesita tener esta visión de que la batalla contra el imperialismo se debe de dar principalmente en la batalla cultural. Y lamentablemente, pues el neoliberalismo, 40 años de neoliberalismo, se desmantelaron las estructuras de los aparatos ideológicos que tenía México, se les entregaron el control de la cultura a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, que lo único que hicieron con eso fue llenarse los bolsillos y crear ahí toda una red de complicidades que tiene el control de algunas universidades, la élite dorada de la UNAM, entre otros ámbitos, que han mermado mucho la posibilidad de México de responder con contundencia en estos ámbitos, ¿no? Entonces, reitero, se necesitan películas, series, reportajes, se necesitan nuevos medios de comunicación precisamente para contener esta asedio del imperialismo estadounidense, que aunque ahorita Trump se deshaga en elogios con Claudia Sheinbaum, pasado mañana puede ser todo lo contrario. Yo veo que de alguna manera están avanzando en este proyecto y que por momentos me recuerda lo que hicieron en Panamá, donde un socio como Manuel Noriega, que era socio de Estados Unidos en el tráfico de drogas y de armas, pues lo tuvieron ahí, lo apapacharon, pero cuando lo tuvieron que desechar, pues se le fueron encima, invadieron Panamá. Veo que están tratando de construir un escenario parecido, por ejemplo, utilizando a Genaro García Luna, que ellos promovieron, ellos premiaron, tanto la CIA, la DEA como el FBI premiaron a Genaro García Luna, luego lo desecharon y ahora están utilizando a García Luna para tratar de justificar que México es un narcoestado, que es la narrativa que están impulsando desde allá. Entonces, estos tipos son verdaderamente sinvergüenzas, son verdaderamente cínicos, pero hay que responderles también, pues, de cómo la CIA, la DEA y el FBI sabían de García Luna, premiaron a García Luna, esos temas no se abordaron en el juicio de Nueva York porque los ocultaron en Estados Unidos y todo eso hay que responder con contundencia, con datos y que tenga trascendencia. Entonces me parece que todavía hay mucho por hacer en estos términos, pero me parece que la postura que ha asumido la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido ejemplar y que precisamente está llamando la atención en el mundo de cómo responderle a Donald Trump. Y para cerrar, Manuel, ¿cómo ves la lucha de narrativas? Tú hablas de el New York Times, que se ha convertido por mucho tiempo
en el brazo de las agencias estadounidenses para mover narrativas en el mundo. Tú diste a conocer la lista de los periodistas beneficiados por el dinero de la USAID, y ahora vemos a periodistas mexicanos interesados en todos los temas, menos en el cochinero de Milei, que representa precisamente la derecha, y con un Ricardo Salinas Pliego que es candidateado ya rumbo al 2030, que defiende a Milei, que es amigo de Milei, que es trompista. ¿Cómo ves esta lucha de narrativas de la derecha, la izquierda? Se encabronan conmigo porque les digo derechosos de mierda, cuando los que han ofendido con los de zurdos de mierda son ellos. O sea, si les respondes en sus términos se enojan, pero hay una virulencia, una violencia, incluso desde Milei, que en lugar de dar la cara y exigir a estos que estafaron, no sé si con la complicidad de él, yo creo que sí, a miles de personas, se la pasa criticando a la gente que no piensa como él, aunque ni traders sean, sino cantantes. Manuel, para cerrar tus reflexiones. Sí, pues ese tema de Milei evidencia mucho de cómo opera el fascismo internacional en esta nueva etapa, cómo cooptan a los medios de comunicación, y es muy evidente por cómo al periodista con el que trataron de lavarle la cara a Milei, pues se acaban filtrando cómo le dictaban las preguntas prácticamente, ¿no? Así más o menos opera en otros ámbitos. Ahorita muchos de los que estaban a favor de Ucrania y todo este asunto, pues ahora están escondiendo la cabeza en un hoyo, diciendo que no dijeron lo que sí dijeron, este tipo de cosas para tratar de apostarle a la desmemoria, a engañar a la gente que no está bien informada, que lamentablemente siguen siendo mayoría, para tratar de confundir. Esa es principalmente la labor de los grandes medios de comunicación, lanzar bombas de confusión para tratar de desorientarte, de generarte dudas, de ese tipo de cosas, y a partir de ese caos que generan en medios de comunicación como la porquería de Televisión Azteca con Ricardo Salinas Pliego, pues van avanzando en su proyecto de pues instalar el fascismo a escala global, ¿no? Que realmente es una de las principales apuestas. Aquí en México, y de hecho creo que ayer me pasaron un término que yo ya voy a acuñar de aquí en adelante y que creo que podría ser muy útil para conceptualizar lo que estamos viviendo con estos periodistas traidores a la patria, que salen con mucha efervescencia a defender al New York Times, ahí junto a Raimundo Rivapalacio, entre otros, que es de los que estás usando ahí el tema de la CIA, por ejemplo, cuando pues, hay sospechas de que el mismo Rivapalacio pues, fue agente de la CIA. Muchos lo han señalado de operar así, ¿no? Entonces, este término de imperiodistas para señalar a los periodistas afines al imperialismo de Estados Unidos, me parece muy correcto, que deberíamos estar promoviendo a los imperiodistas que se venden como periodistas independientes en México y que casualmente muchos de ellos fueron financiados por USAID, es decir, por el gobierno estadounidense, y que muchos giran en esta órbita de siempre, invariablemente, defender los intereses del imperialismo estadounidense en contra de México. Entonces es un momento en el que hay que derribar muchas máscaras, se tienen que quitar muchas de estas disfraces que se han puesto muchos de estos imperiodistas, que son los que predominan en los medios mexicanos y también en varios medios alternativos, hay que comentarlo, y que a final de cuentas pues son tontos funcionales del imperialismo estadounidense, porque hablan de narcotráfico, hablan de violencia, hablan de víctimas, hablan de desaparecidos, pero nunca, jamás en la vida los escuchamos hablar de las causas estructurales, históricas, bien documentadas, sobre los orígenes y el desarrollo del narcotráfico en México. Autores como el canadiense Peter Dale Scott ha publicado una gran cantidad de libros que en México ni siquiera están traducidos al español. El caso de Daniel Hopseeker, que también es un autor estadounidense que ha abordado muchos de estos temas, y aquí en México esos asuntos no se conocen precisamente porque hay una estructura de la prensa oligárquica en México que es afín a los intereses del imperialismo estadounidense, que impide
que la gente conozca estas otras versiones y que se acaben instalando temas como el Chapo Guzmán, el juicio del siglo, precisamente para seguir alimentando esta narrativa que después utilizan con fines de injerencia y de presión política en contra de México. El caso del fentanilo, digo, es paradigmático. O sea, no hay evidencia sólida de lo que dice Trump, por ejemplo, del papel de México en el tráfico de fentanilo, cuando más del 90% de los detenidos en Estados Unidos por traficar fentanilo son ciudadanos de origen estadounidense, no son mexicanos, no son migrantes, no son nada de esta índole, ¿no? Sin embargo, pues es retórica que se está extendiendo con gran fuerza en algunos sectores, precisamente porque por las estructuras mediáticas que se han desplegado con gran fuerza y que están promoviendo a estos fachos. ¿Dónde construyó Donald Trump su carrera presidencial? En los medios de comunicación, con el programa El Aprendiz, que fue posicionando su figura como líder político. Lo mismo pasó con Javier Milei, un pobre estúpido que no tiene idea de absolutamente nada, que a través de retórica barata, hueca, vacía, fue posicionándose en los medios de comunicación y que ahí están pagando las consecuencias de este tipo de idiotas, ¿no? Entonces, fíjense cómo los medios de comunicación tienen una gran influencia. Y además hay otros aspectos como el de las criptomonedas. Qué casualidad que todos los fascistas de la actualidad están promocionando sus propias criptomonedas. ¿A qué se debe esto? Pues a la manera en que están desviando dinero, canalizando dinero de manera oculta para otros fines. Ahí está el otro tarado, Elon Musk, que ya se asume también como vicepresidente prácticamente de Estados Unidos. Y que están alentando este tipo de discursos, que son los dueños de las plataformas digitales, son los dueños de los medios de comunicación, hay que entender que en esos términos se está desplegando la batalla política. Entonces, ojalá que la presidenta Claudia Sheinbaum siga respondiendo con inteligencia, pero que también haya otros sectores que acompañen y que se vayan construyendo estas otras ámbitos que son muy necesarios para defender la soberanía nacional, porque digamos, la batalla política actualmente se despliega principalmente en los medios de comunicación y en las redes sociodigitales que controlan ellos principalmente. Entonces, hay que tener conciencia de eso, hay que empezar a invertirle dinero, hay que tener visión de hacia dónde se están utilizando estos medios y con qué fines, y creo que sería muy, muy importante que México empezara a desarrollar medios de comunicación en Estados Unidos, también para informar a la gente, a los migrantes, a los paisanos de este tipo de situaciones y empezar también a responderles allá en su propio territorio, como ellos han hecho históricamente aquí con sus medios, como el New York Times, que tiene oficinas aquí, como El País, que tiene oficinas aquí, como CNN, que tiene oficinas aquí. ¿Cuántos medios mexicanos tienen oficinas en Estados Unidos? Ese es el tipo de batalla cultural que se necesita dar, pero hay que tener claridad contra qué se está luchando. Entonces, pues bueno, yo me despido con eso y ojalá que a partir de espacios como aquí en Sin Censura, Vicente, podamos seguir posicionando estos temas para generar conciencia entre el pueblo mexicano y que el pueblo mexicano también acompañe y empuje estas propuestas para defender la soberanía nacional. Claro que sí. Desde Sin Censura y desde tus trincheras también, Manuel, ¿por qué no cierras invitando a tus canales, a tus redes, por favor, Manuel Hernández Borboya? Bueno, pues ahí estamos en Twitter X como Manuel H. Borboya, donde estoy ahí abordando los temas, digamos, en tiempo real. Está el canal de YouTube que reactivamos este 2025, Manuel Hernández Borboya, ahí con mi nombre completo. El último video que hicimos en las transmisiones de los lunes a las 4 de la tarde fue sobre criptomonedas y fascismo, algunas reflexiones para empezar a abordar el tema y tenerlo en la mira. Les agradecería mucho que le echen un vistazo, que se suscriban si les gusta la idea, y también estamos ahí en Facebook, Manuel Hernández Borboya, también publicando algunos otros temas alternativos que no necesariamente siempre tienen que ver con política, pero que son parte de la batalla cultural que necesitamos librar. Entonces, pues muchas gracias a ti, Vicente, por el espacio, muchas gracias a la audiencia, y por aquí seguimos. Aguanta que no estás solo, Manuel Hernández Borboya, veo que tus amigos, los exhibidos en la lista de la USAID, andan muy acelerados. Ya sabes que aquí estamos, que esta también es tu casa, que estos micrófonos y estas cámaras están para que hablemos sin censura. Te mando un abrazo, Manuel. Muchas gracias, abrazos. Dale, Manuel Hernández Borboya hablando con nosotros sin censura.